El Mesías y el Espíritu de Dios. Dios enviaba de su Espíritu a los profetas y les hablaba, les revelaba y les daba visiones para que transmitieran su mensaje a su pueblo. También derramaba de su Espíritu sobre personajes especiales. Por ejemplo, Sansón, dice la Escritura, y el Espíritu del Eterno comenzó a manifestarse en él. Es decir, le produjo ese sentir de liberar a su pueblo y además le dotó de una fuerza extraordinaria. También vemos que sobre David se escribe que el Espíritu del Eterno vino sobre él. De esta manera David fue dotado de una valentía especial para enfrentar a sus enemigos y salvar a su pueblo. En cuanto a Jesús, se dice que el Espíritu de Dios vino sobre él para dar testimonio de que él es el Mesías y para capacitarlo para la misión extraordinaria de salvar a la humanidad de sus pecados. Por eso, cuando él fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de una paloma y el Espíritu habló al profeta Juan el Bautista diciéndole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De esta manera, Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. Pero él mismo, cuando fue a la sinagoga de Nazaret y le dieron un rollo del profeta Isaías, entonces él leyó Isaías 61 y hizo propias estas palabras que dicen: el Espíritu del Eterno está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Eterno. Y, enrollando el libro, les dijo: hoy empezó a cumplirse lo que habéis oído. Lucas capítulo 4, verso 18. De esta manera, Jesús declaró enfáticamente que él estaba lleno del Espíritu de Dios para realizar esta tremenda obra de salvación. Y sus discípulos lo entendieron así. Por eso está escrito que Pedro, en su discurso a los gentiles, les dijo: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, verso 38. Pero también está escrito que dijeron: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Hechos 2:22. En este discurso, los apóstoles están refiriendo a la comunidad judía que habían sido testigos de los milagros y prodigios que Jesús había hecho, no por su propio poder ni por su propia cuenta, sino por el Espíritu de Dios que estaba en él. Cuando se identifica la misión humana con la misión divina, se produce un acontecimiento grande. Puede levantarse un gran profeta, un gran rey, un gran sacerdote o el gran Mesías venir a nosotros. Es exactamente eso lo que sucedió en los días de Jesús. Porque Jesús, su misión como hombre, la identificó plenamente con la misión divina, con la voluntad divina, de tal manera que llegaron a armonizarse y de esta manera realizar el propósito de Dios para la humanidad. Así como el pan o la harina se mezclaba con el aceite y luego se quemaba en el altar ofreciéndola a Dios, así Jesús fue
ungido, empapado del Espíritu de Dios. También podemos poner un ejemplo, como una esponja absorbe el agua. No vemos el agua, pero vemos la esponja. Sin embargo, la esponja está completamente empapada de agua. Así también Yeshua o Jesús de Nazaret se subordinó al Espíritu de Dios. Estaba tan lleno y empapado que sus emociones, su voluntad, sus pensamientos, su accionar estaba completamente en armonía, sincronizado con la voluntad de Dios, en el mismo sentido de la misión y el plan de Dios, de tal manera de que Jesús podía realizar lo que Dios había querido hacerlo mediante el Mesías. Esta identificación también encontramos en los días de Moisés, porque Moisés, el gran libertador, cuando se sintió agobiado, pidió a Dios colaboración para desempeñar el gran trabajo que había tenido de libertar a su pueblo y de guiarlos ahora a la tierra prometida. El pueblo era numeroso y él era único. Entonces Dios le dijo que tomara 70 ancianos o príncipes de entre el pueblo y fueran al santuario. En el santuario Dios derramó de su espíritu sobre estos 70 líderes, de tal manera que cada uno de ellos fue dotado de discernimiento para instruir en la ley del Señor. Pero la Escritura dice que fueron llenos del espíritu de Moisés. ¿Cómo es esto posible? Sencillamente porque el Espíritu de Dios estaba en Moisés. Y Dios le dice, yo tomaré del Espíritu que he puesto en ti y repartiré a los 70 ancianos. Y de esta manera se identifica el Espíritu de Dios en Moisés con el Espíritu, o más bien diremos así, toma el nombre de Espíritu de Moisés, siendo en realidad lo mismo. Así también la comunidad cristiana entendió que el Espíritu de Dios que estaba en Jesús es el mismo Espíritu que la comunidad recibió el día de Pentecostés, de tal manera que pueden decir con propiedad el Espíritu de Dios o el Espíritu del Mesías, porque es el mismo, puesto que hay un solo Espíritu divino que fluye y hace todas las cosas. Esta unidad de espíritu y de misión también Jesús la describió cuando se identificó plenamente con el Espíritu divino. Él dice en el registro de Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Según esto, Jesús sabía que el Espíritu que moraba en él sería dado a sus discípulos mediante su intermedio, porque él ha venido a ser el canal de esa bendición. Dios había prometido a través del profeta Joel que en los últimos días derramaría de su espíritu. Pero esto no podía realizarse sin antes se produzca la redención, sin antes que se produzca la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, entonces Él se presentó por nosotros y en mérito a su obediencia, a su sumisión y sacrificio, es que Dios envió su Espíritu Santo. Por eso Jesús es el canal de esa tremenda bendición. Pero mientras Jesús estaba entre nosotros, o más bien con sus discípulos, Él dice, el Espíritu de verdad, al cual ellos, o sea, los incrédulos, no conocen, no han visto, pero ustedes han visto. ¿Cómo lo han visto?
al Espíritu de verdad, si es invisible, si es como el viento, lo vieron en la persona de Jesús. Y dice además, mora con ustedes. ¿Cómo mora el Espíritu? Moraba en la persona de Jesús. Pero viene la promesa, estará en ustedes. Es decir, que se derramará y vendrá sobre ellos de tal manera que la presencia de Dios y de Cristo espiritualmente está a través del Espíritu de Dios que mora en la iglesia. Esta bendición tan grande nos hace recordar que no estamos huérfanos, sino que Dios está con nosotros. Dios ha enviado, dice el apóstol Pablo, el Espíritu de su Hijo, ¿no?, a nuestros corazones, por cuanto nosotros también somos hijos de Dios mediante la adopción que Él nos ha hecho. Y en otra parte el apóstol dice que oren por Él para que la suministración del Espíritu de Jesús, el Mesías, resultará en su liberación. Está refiriéndose al Espíritu de Dios, que es el que consuela, fortalece, es el que nos da valentía y fe para continuar en el camino. Jesús también dijo, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en otra parte dice, y estando juntos los discípulos, les mandó que no se separen ni se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, capítulo 1, verso 4. Porque Juan lo había anunciado durante su ministerio. Yo les bautizo con agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno que es más poderoso, Él les bautizará con Espíritu Santo. Y efectivamente la voluntad divina era de que a través de Jesús, el Mesías, la comunidad de la fe sea bautizada, no simplemente una aspersión, sino un duchazo del Espíritu Santo para regenerar todo nuestro ser, para limpiar todo nuestro interior, nuestros pensamientos, desde lo más profundo, nuestros deseos, nuestros sentimientos, emociones, en fin, todo nuestro ser, para estar santificados y presentados como una ofrenda viva delante de Dios. Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, viendo la monotonía, esa rutina religiosa, sintió pena de esa miseria espiritual del pueblo y hizo una invitación pública a repetir el milagro vivificante del agua de la peña de Oreb. A los que tienen sed de Dios, se presentó Él como la peña de Oreb y les dijo, Jesús, alzando su voz, dice, se puso en pie diciéndoles, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía, dice el escritor, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Yeshua, porque aún Él no había muerto ni había ascendido al cielo. También Jesús le dijo a una mujer de Samaria que había venido a recoger agua del pozo del patriarca Jacob. Le dijo, el que bebe de esa agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua viva. Y esa agua es el Espíritu de Dios. Él es el canal, Él es la fuente, pero el agua es Dios mismo, es el Espíritu de Dios que fluye a través de Cristo hacia nosotros, la comunidad de la fe. Por eso, para los discípulos estaba claro que sea
el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o el Espíritu de Yeshua HaMashiach, no interesaba esos títulos. Todo eso nos estaba hablando del Espíritu de Dios que se está derramando a los que creen en Jesús. Es imposible recibir el Espíritu si uno no cree que Jesús es el Mesías, porque justamente el Espíritu vino a dar testimonio y nos da la certeza de que Jesús es el Mesías.